Muy bienvenidos un nuevo día al estudio de la Biblia, al estudio de Profundizando en las Escrituras. Un tema realmente espectacular, el libro de Génesis. Y dentro de lo espectacular del libro, nos encontramos en el centro del libro, es decir, el motivo por el cual todo el libro de Génesis se escribió. ¿Y con quién tiene que ver? Pues con el gran patriarca Abraham. Vicky, Catarina, bienvenidos al programa de hoy. ¿Qué tal estáis, Vicky? Muy bien, gracias. Es un placer estar con todos y bueno, pues a ver si podemos hablar sobre el patriarca Abraham, Por que es supuesto. muy importante. Catarina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, esta semana mejor, principalmente hoy, que el tiempo ya está a mejorar un poquitín. Y hablando de Abraham, mejor también, que tenemos mucho que aprender con él y con su historia con Dios. ¿Sabéis? Me gustaría, pues, comenzar recordando algo que el pueblo judío hizo en los últimos 4 siglos antes de Jesús, que fue crear una serie de figuras míticas para darle importancia a la historia y con esa importancia poder leer los acontecimientos que estaban viviendo en su propia época. Con lo cual, uno de esos grandes personajes míticos, no mitológicos, que eso sería otro tema, sí, personajes de relevancia, de importancia, pues está, por ejemplo, Moisés, lógicamente está Abraham, está Aarón, todos esos personajes que configuraron la historia del comienzo del pueblo de Dios. Y si hay un tema que caracteriza el comienzo del pueblo de Dios después de terminar con la Torre de Babel, que veíamos hace 2 temas, es el que nos ocupa en el día de hoy. La alianza con Abraham. Si me permitís, me gustaría, y después podemos comentar un poquito ya, me gustaría hacer una diferencia entre pacto y alianza. Prácticamente para los lectores de la Biblia es o sinónimo o prefieren pacto, porque es como se suele traducir en las versiones actuales. Pero para marcar una diferencia, el pacto siempre será un acuerdo entre partes iguales. Yo tengo algo que vender y Catarina lo quiere comprar. No me va a dar lo que yo pido ni se lo voy a vender por lo que ella quiere. Es decir, esa sería un poco la noción de pacto. Sin embargo, la alianza en la Biblia tiene una connotación completamente diferente. La alianza siempre es un regalo de Dios. Viendo la imposibilidad que el ser humano tiene de resolver el plan de la salvación en su vida, Dios toma la iniciativa y hace con el ser humano esa alianza. Alianza, como decía, que se la regala al hombre. Pero no se puede negociar las cláusulas de la alianza. O la tomamos o la dejamos. Con lo cual, vamos a empezar. Al igual que la alianza que hizo con Adán y Eva en el Edén y la alianza que hizo con Noé a la salida del arca con el arco en el cielo, con Abraham también va a haber una señal física. Solo que ahora tiene que ver con una mutilación genital que después explicaremos cuál es la razón principal de ello. Podemos leer Génesis capítulo 15, versículo 2 y empezamos el diálogo, ¿vale? Entre los 3. ¿Puedo leer yo? Por ejemplo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. A ver, ese Damaseno Eliezer. Eliezer, perdón. Es decir, no, es que lo decía Catalina porque el introducir esa frase aquí es como que es despectiva. Es un extranjero, lo tiene como esclavo y Abraham está pensando en que a través de las leyes patriarcales él podía ayudar a Dios a resolver el problema. Porque físicamente una persona con 100 años y su esposa con unos poquitos menos, pues lógicamente ya era imposible, aunque fuese también en aquella época. Pues bien, el capítulo 15
es un capítulo que nos introduce directamente en el marco de la alianza con Abraham. Y esa alianza, según nos dice el capítulo 15, atañe a otras naciones también, porque inmediatamente veremos cómo se va multiplicando. En este episodio de la vida de Abraham, y vamos a leer algunos textos, está lleno de temor, insensibilidad a veces, risas o mofas en otra, con lo cual no hace nada más que ratificar que Dios nunca trabaja con familias perfectas. Simplemente porque no las hay. No es que no le guste. Fijaos, en primer lugar, ¿podemos leer 15.1? Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Y abrimos el tema. No, No temas. no temas. ¿Qué os parece esa aproximación de Dios? ¿Puede Abraham salir del temor solo con la perspectiva que él tiene? No. ¿Qué os parece? No, que necesita la dirección de Dios. Catalina. Es que él todavía no era capaz de ver para allá. Todas las cosas que se pasan después es porque su visión está muy enfocada en su capacidad actual y sus condiciones, y no está enfocada en lo que Dios puede hacer y las capacidades de Dios. Hasta que cambie este foco, no va a ser posible entender o quebrar todos estos miedos que tiene. Fijaos, en Génesis 18:15, ¿qué pasa con Sara? 18:15. Sí. Vale, perdón. Aquí. Sí, Génesis Entonces, Sara, 18:15. vale. Solo un segundo que parar. Adelante. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Génesis 21:17. 21:17. Oyó Dios la voz del chico y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Fijaos, todos los participantes en el proyecto de Dios hay algo que tienen en común, y es el temor. Y ya hemos aprendido en esta serie que el temor, desde el capítulo 3 de Génesis, es el resultado de no comprender el proyecto de Dios en nuestra vida. Es prácticamente un término teológico en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero hay todavía lo opuesto, que es la risa. Fijaos, 17:17. Y Vicky, por ejemplo, busca 18:12. Muy bien. 17. Dice así, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Qué hace? Capítulo, sí. Adelante, Vicky. El capítulo 12 de Génesis 18. Así que Sara rió para sus adentros y dijo, ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer y además con mi marido viejo? ¿Os imagináis la situación? Tienen miedo, al marido le llama viejo, con todo lo que eso conlleva. Bueno, pues con esta gente es con la que Dios tiene que trabajar. Y lo hace. Y ese es el tema fundamental de nuestro tema. En este contexto de risa, miedo, que es un contraste, Abraham, cuyo nombre implica nobleza y respetabilidad,
Le cambia el nombre por Abraham, es decir, padre de muchos pueblos o de muchas gentes. Por lo tanto, aquí vemos muchos indicios de que la alianza con Abraham no es solo para un pueblo, sino que es para toda, o va dirigida para toda la humanidad. Lo que se suele llamar la fe de Abraham. Génesis capítulo 15 del 1 al 3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasero Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Veis? Él intenta. Es cierto que culturalmente era así, por las leyes del patriarcado, pero Dios tenía una visión mucho más lejana que tenía Abraham. ¿Qué os parece la respuesta de Abraham a Dios? A ver. Bueno, humanamente, lógica. Sí, él tenía dudas que era capaz de tener un hijo en la edad que tenía. Claro. ¿Y no es natural? Sí, claro. Totalmente. Pero es que para que la obra de fuerza y de poder que Dios pueda ser vista en la tierra, tiene que ser a partir de una imposibilidad del ser humano. Si Abraham hubiese tenido un hijo por sus propios medios en la edad fértil, nadie hubiese visto la obra de Dios en él. Con lo cual, Dios siempre actúa. Y finalmente, ¿qué función realizó esas palabras de Dios en Abraham? Génesis 15, 6. Y creyó él a Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. ¿Cómo podemos entender ese texto? Creo que es un texto importante para comentar. Creyó y justicia. Claro, porque lo decía Dios y él creyó. O sea, para él no había nada que discutir, él creía a Dios. Lo que ocurre que, claro, humanamente, pues él piensa en la edad no solo de él, sino también de su esposa. Catalina, ¿qué te dice a ti este texto? Porque es precioso, vale. Es precioso y puede ser hasta muy complejo. Pero porque es que para mí, después de lo que leemos antes, no me parece que Abraham estuviera a creer. Entonces, la respuesta final sea, mismo en la duda y mismo siendo incapaz de creer por la razón, él cree en Dios. Y a eso se llama fe. Porque mismo sin comprender lo que se pasa delante de mí y mismo sin pensar que soy capaz, creo en lo que Dios me dice. Entonces, por ser una creencia en este sentido, sea no enfocada en lo yo, enfocada en lo que Dios puede, así sí es imputado como justicia, porque es por la fe. La palabra justicia, con las reservas propias, podría ser un sinónimo de regalo o don. No significa lo mismo en hebreo, pero la consecuencia ¿qué es? Cuando Dios aplica su justicia, la hace por amor y por misericordia. Pero hay una pregunta que también me gustaría plantearos. ¿Cómo se obtiene la salvación en los pueblos paganos? Haciendo obras, haciendo cosas. Si recordáis, dice el autor, en la religión de los egipcios, el juicio se evalúa sobre la base de sopesar las obras humanas. Con lo cual, aquí hay un tema muy importante y es el valor desmitológico de la conversación de Dios con Abraham. Abraham, estás acostumbrado
a presentarte delante de las divinidades con lo que tienes. Sería un representante ¿de quién? De Caín. Sin embargo, Dios prefiere un representante de Abel. Entonces, cuando se nos dice que se nos regala, está desmitificando todas las religiones paganas del mundo de cualquier época, sin excepción. Toda religión que diga que para perdonar el pecado hay que hacer penitencia, hay que hacer algo para agradar la voluntad de Dios, es una religión puramente pagana. ¿Por qué? Porque Abraham se tranquilizó, creyó a Dios. ¿Y cuál es el regalo? Que Dios aceptó por creer el valor de esa declaración, desmitificando así, como os he comentado, todas las religiones paganas, de las cuales todavía hoy tenemos unas cuantas. En el entorno, no solamente no cristiano, sino en el entorno cristiano hay montones de religiones que todavía piensan que, bueno, sí, el perdón de Dios sí, pero todavía yo tengo que aportar alguna cosita. Continuamos. Abraham dudó. ¿Qué os parece? ¿Humano? Humano, totalmente. ¿Lógico? Y lógico también. ¿Podemos nosotros que estamos a esta parte de la historia, y os pregunto, entender la situación de Abraham y su esposa? Claro. Es que además ellos esperaron muchos años. Muchos. Cuando leemos los capítulos parece que es de un momento para el otro, pero cuando pensamos en lo tiempo que esperaron, un año y nada, y otro año y nada, y el tiempo a pasar, es natural y muy humano que empieces a no creer cada vez más. ¿Qué te parece, Vicky? No, a mí me parece que esperaron, creo, si no estoy equivocada, 25 años. Un poco menos. Un poco menos. Pero bueno. Pero claro, a los 10 años ya dices, pero aquí esto no viene, o sea, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué habríamos A los hecho 10, nosotros? a lo 1. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Parecido. Que somos personas de respuestas inmediatas. Claro, Es que efectivamente. el Señor no me escucha. Sí, sí. Hermanos, ¿el silencio de Dios no es una respuesta de Dios? Es lo que más me ha impresionado, el silencio de Dios ante todo lo que están haciendo, que son decisiones humanas, y Dios está ahí mirando simplemente y en silencio. Es impresionante. Pero es que, Vicky, a mí me gusta mucho ese Dios. El Dios que lo tiene todo calculado y que actúa cuando Abraham y su esposa, Sara, están preparados para el evento. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo que tuvieron que hacer, mantener una relación estable y permanente con Dios. Y creo que, haciendo una interpolación actualmente, qué poca paciencia tenemos los creyentes del siglo XXI cuando Dios, en su soberanía, calla o no responde como nosotros creemos que tiene que responder, y cuántas personas se quedan en el camino desesperadas porque parece que Dios no ha escuchado. ¿Cómo un Dios todopoderoso que está en todos los lugares no va a escuchar las súplicas, las necesidades de sus hijos? Creo que eso es muy importante. Génesis 16, del 1 al 4. Las dudas de Abraham. Y me gustaría que comentaseis ese versículo. Génesis 16, 1, 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate, pues, te ruego, a mi esclava. Quizás podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abraham. Llegóse pues él a Agar, la cual concibió, pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. De nuevo entramos en la ley del patriarcado. La respuesta de Abraham fue hacia su criado, la respuesta de Sara es hacia su criada.
siempre resolviendo los problemas de Dios. ¿Cómo entendemos nosotros, cómo podemos entender, según vuestro criterio, la actitud de Sara? Pues Sara quería darle un hijo a Abraham, pero como ella tenía sus dudas, pues le ofreció a la esclava, que era nos tenemos que también introducir en esa época, era la costumbre de esa época. Era la costumbre. Entonces se la dio a su marido. Pero luego vienen los problemas, porque Agar, yo creo, por lo que se lee en la palabra de Dios, que ella se vio como superior a Sara, puesto que le iba a dar un hijo a Abraham. Catarina, ¿qué te parece a ti? A mí me parece muy natural, porque las mujeres de ese tiempo sin hijos no eran nada. Entonces ella tenía que, de cierta forma, encontrar una solución, hasta porque tenía una promesa de tener descendencia tan importante en esta época y no la tenía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que se hace naturalmente a mi alrededor. Si fuera hoy en día, vale, no íbamos a hacer esto porque no es natural, pero probablemente íbamos a adoptar o algo así, porque será lo más natural después de tener un hijo propio, por ejemplo. O in vitro. O in vitro, o pronto. Claro que puede parecer muy raro para nosotros, pero era lo normal de ese tiempo, y tenemos que pensar en la mentalidad de las personas de época. Efectivamente. Sí. Un mensaje fuera de contexto deja de tener inspiración, inclusive el bíblico. Pero hay una idea que a mí me ronda un poquito así en la mente, y es que ellos no fueron capaces a prever las consecuencias. No. Sí. Pero Dios sí. Es decir, la religión que el Señor les está enseñando desmitifica todos los errores con los cuales el ser humano se enfrenta en una religión que es falsa, que no le da a Dios el lugar que le corresponde. Fijaos, inclusive en la redacción del texto hay un intercambio de valores. ¿Es que es Dios quien había mantenido a Sara estéril? No, ella como mujer. ¿Dónde está el milagro? Es decir, el milagro no está en que ella fuese estéril, porque eso, Vicky, que es enfermera, sabe que eso tiene un procedimiento en muchísimas mujeres que funciona así. ¿Dónde está la obra de portento de parte de Dios? Fuera de la edad fértil, ella queda embarazada de su marido con la edad que él tiene, con lo cual se ve claramente que Dios va a actuar cuando ellos no pueden solucionarlo. Y eso no es caminar con Dios. ¿Qué os parece? Eso no es realmente caminar junto a Dios y no es esperar que Dios actúe en la vida del ser humano. Sí. Creo que es importante. Hablamos un poquitín sobre eso, es que la cuestión Sí. es que Dios tiene que pasar su imagen a través de nosotros y de nuestras historias, y si no fuera en este preciso momento, probablemente lo íbamos a dar el valor a Sara y a Abraham y no a los Dios de ellos. Claro. Entonces, es por eso que Dios muchas veces espera, y es por eso que Dios muchas veces se calla. Es para que las personas puedan ver los resultados de su mano, no de nuestras. Totalmente de acuerdo. Me parece, Catarina, que es el resumen del tema de nuestro programa de hoy. Dios no nos hace esperar, Dios nos hace madurar. Porque mientras hubiese sido algo que ellos podían hacer, nunca hubiesen visto la mano de Dios. Entonces, la solución humana suele ser siempre un problema. Suele serlo. De hecho, que hemos estudiado en los textos de esta semana, que fue la actitud de la criada embarazada. ¿Qué quería ser? La señora de la casa. Exacto. De la casa, claro. Eso es. Porque como bien decía Catarina, si no tenías hijos, Ahora nada. eras No tenías de valor. segunda categoría. Por lo tanto, no olvidemos. Cuando intentamos ayudar a Dios, y eso no quiere decir que no hagamos todo lo que tengamos que hacer,
cuando intentamos ayudar a Dios, añadimos nuevos problemas a la situación. ¿No os parece? Sí, sí. Sí, porque los problemas están hoy en día patentes. Hasta hoy, hasta el día de hoy están patentes los problemas de entonces. Y llegamos a un tema, el que aparece en el apartado que se titula La señal de la alianza. El autor pone alianza abrahámica, y sin embargo yo creo que es alianza divina, pero bueno, ese es un matiz nada más. Vamos a leer Génesis 17, del 1 al 6. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Fijaos, estamos hablando de una promesa importante. El hijo que le nacería sería padre de muchos pueblos, con lo cual nos damos cuenta que la alianza con Abraham no tiene que ver solo con un pueblo, sino que tiene que ver con la humanidad al completo, la misma que se hizo con Noé. No era solo para los hijos de Can, o los hijos de Set, no, era para toda la humanidad. Y Dios se encuentra al frente. Aquí encontramos un paralelismo entre dos textos que sugieren la promesa de Dios a Abraham. Se refiere más allá, como decíamos, de un pueblo, más allá de una circunstancia. Pero, ¿cómo o cuál es la señal de esa alianza? ¿Entendemos la señal y la importancia que tiene? ¿Cuál es la señal de la alianza con Abraham? La circuncisión. La circuncisión. Y de nuevo me gustaría que volviésemos a las costumbres de la época. Porque es cierto que en un número importante de varones la circuncisión es necesaria todavía hoy. Es decir, todavía se sigue practicando. Sí. Vicky, ¿no? Es decir, se sigue practicando. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Un hombre mutilado, en la época, en el mundo pagano, se consideraba que no era capaz de procrear y no era capaz de ser responsable de una familia. Por eso el origen de la circuncisión, aparte del acto quirúrgico hoy, en aquella época, pues supongo que sería de alguna manera un poquito más atroz, ¿no? Pero, ¿qué se está desmitificando? Que es Dios quien dirige la historia de su pueblo y no las divinidades paganas a las cuales Abraham estaba acostumbrado. Una persona, un hombre mutilado, no se consideraba capaz de ser socialmente ni responsable de una familia ni nada por el estilo. Con lo cual empezamos una nueva historia. Pero además, ¿qué dice Génesis 17:7? Que será ese acto de circuncisión. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Fijaos, la primera vez que aparece en el contexto de Abraham la palabra eterno. ¿Y está relacionada con qué? Con la señal que ratifica la alianza. Es muy, muy importante. Entonces, la alianza perpetua se refiere que de Abraham
y de ese hijo de la promesa se proyectaría a toda la humanidad, lógicamente a la humanidad que quiere, la que no quiere, pero la idea de Dios es que todo el mundo sea salvo, que no haya distinción, pero se prolongaría a toda la humanidad. Creo que es importante, ¿eh? Y se refiere a la obra de la simiente mesiánica, el sacrificio de Jesús, que garantiza la vida eterna para todos los que reclaman con fe y todo lo que la fe implica. Es decir, cuando yo reclamo la relación personal y estable con Dios, ¿eso qué hace de mi vida? No tener miedo, como hemos visto, que no nos sonriamos o tengamos miedo de lo que pasa, sino que sigamos caminando junto a Dios. Me parece que es algo interesante. ¿Qué os parece a vosotros esta prueba de la alianza? Podemos decir entonces que básicamente era como un señal de que este pueblo estaría debajo de Dios y no por sus propias fuerzas, pero por las fuerzas de Dios. Justamente. Y no solo para ellos, o sea, ellos se iban a recordar todos los días de que esa era su posición, que estaban debajo de Dios. Y también los restantes pueblos lo iban a ver hasta físicamente, que eran diferentes y que no dependían de sí mismos, pero de un otro Dios más capaz. El Señor marca una señal visible parecida, aunque en otro sentido, con la señal de la alianza a Noé. Son señales visibles, palpables, de la vigencia de esa alianza. Me parece muy, muy importante. Y para mí también, sí, perdón, es muy interesante también que los señales están conectados con el momento de la historia. Tenemos el arco que solo se hace por causa de la lluvia y aquí este es específicamente por lo que había pasado antes con Abraham, que había dudado de que era posible tener descendencia. Entonces están de cierto modo conectados con la historia de las personas involucradas. Te agradezco mucho el comentario porque yo no me había parado en esa idea, pero me parece muy, muy, muy situacional, que tiene mucho que ver con el tema. Y finalmente va a llegar el hijo de la promesa. ¿De quién es hijo? ¿De quién es el hijo de la promesa? ¿De sus padres? ¿De sus padres o de Dios? De Dios. De Dios. No. Bueno, ¿no? Son de sus padres, pero ahí Dios ha tenido también algo que ver. Pero hay que marcar una diferencia con el hijo de Dios. Sí. El hijo de Dios sí que es hijo de Dios. Sí, eso sí. Claro. Lo que Dios hizo fue restaurar un cuerpo como creador, pero en realidad es hijo de ¿quién? De Sara y de Abraham. De Abraham y de Sara. Eso creo que es un punto importante, porque si no, habría confusión con el verdadero hijo de Dios, que es Yeshua, que es Jesús. No está claro si Abraham sabía quiénes eran aquellos que llegaron a su tienda. Tampoco lo veo extraño, también lo veo normal. Sí. Aunque el concepto de hospitalidad es fundamental en el mundo oriental, eso no quita que no supieran la identidad de aquellos seres. ¿Vale? Dice Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mare, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mamre. El 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Fijaos, aquí hay una idea importante. Un patriarca, un jefe árabe, no corre en la calle. No es su concepción. Pero el sentido de hospitalidad que hay detrás de la vida de ellos le hace que un gran patriarca, con casi 100 años, salga al encuentro, cuando la costumbre era que le enviaran a un criado.
para que los acompañara hasta la tienda donde ellos estaban. Con lo cual, veis que es todo un contexto sobrenatural positivo. Abraham corre, posiblemente tenía muchas ganas de que alguien le visitara, no sabemos si tenían muchos visitantes o no. ¿Cómo llamó Abraham a su visitante? Génesis 18:3. Y dijo, Señor, si ahora he llamado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Si he hallado gracia ante tus ojos. Es una expresión muy hebrea para la hospitalidad. ¿Y quién eran aquellos personajes? Os pregunto. ¿Quién eran? ¿Y a qué habían venido? Pues a ratificar que iban a tener un hijo. En primer lugar, eso. Y después, lógicamente, harían otra función que vamos a verla a continuación. Pero qué interesante es que desde su vejez Abraham no perdió el contacto con Dios y le aplicó a los demás lo que había aprendido de Dios. Creo que es algo realmente importante para reflexionar. Sí, se quedó humilde todavía, mismo después de toda la riqueza y las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Qué pasa cuando llegan esos huéspedes a su casa? Él se apresa a preparar todo, a pedir todo. Sí, a su mujer le dice que prepare la comida, él prepara un animal, o sea, un cordero, pues para matarlo y aderezarlo y vamos, o sea, atenderles como en la época se atendía, porque era muy importante la hospitalidad, con lo cual les atiende perfectamente. Se queda de pie, pendiente de si necesitan cualquier cosa, y él está pendiente de ellos. Alguien dijo en el Nuevo Testamento que por la fe algunos albergaron a ángeles. Y con toda seguridad se está refiriendo a este concepto. La intrusión de Dios en la vida de Abraham hizo que dejara de ser un hombre pagano, pero que se mantuviera en sus costumbres, pero modificadas por el poder de Dios, y que tuviese el gran privilegio de albergar a tres personajes importantes, sobre todo uno de los tres, sí, que todos los lectores de la Biblia lo conocen bien, porque pudieron recibir aquellos mensajeros celestiales que venían con un propósito, pero el propósito también era ratificar la promesa de Dios a Abraham y a Sara. ¿No penséis que es un gran privilegio para ellos? Sí. Que fueran visitados por ángeles, según dice algún autor del Nuevo Testamento. No hay muchas personas, personalmente, así tan cerca, y no en una condición de separación, porque eran humanos, podrían hablar con ellos, los servían, estuvieron cerca. Tenemos Moisés, pero Moisés es diferente, la situación es diferente también, está con Dios. Entonces, esta es una situación muy particular, muy personal también. Y además que siguieran con la esperanza de que iban a hacer un hijo de ellos. Es que se vuelve a ratificar la idea. Porque finalmente la vida de Abraham y Sara junto a las manos de Dios, ¿qué propósito tenía con la edad que ellos ya habían vivido? Que hubiese una continuidad en la alianza. Y desde luego, en él se cumplió completamente la promesa de Dios.
Y mismo en este momento, Después de la visita de esos seres especiales, aparte de ratificar la alianza con Abraham y Sara, también traían otro propósito. Propósito que vamos a ver en Génesis 18, 18 y 19. Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Fijaos, aquí aparece la palabra camino, Vicky, que tú has leído muy bien, y es ese resumen en todo el Antiguo Testamento, el seguidor de Dios, en principio. Porque en la primera gran parte de la Biblia no hay diferencia entre fe y obras. Si Abraham hubiese creído, pero se hubiese quedado sentado en su tienda de campaña, ¿de qué le hubiese servido haber creído? Sino que se puso de camino. Y la obra salvadora, a través de la alianza, nos permite ver un paralelismo entre la Torre de Babel y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, una intervención divina ¿para qué? Para salvar a la humanidad de sus propias transgresiones. Y así entramos en este apartado importante de qué pasó en Sodoma. ¿Cómo resumiríamos? Venga, a ver, ¿cómo resumiríamos la experiencia de Sodoma y Gomorra? A ver, Vicky. Es que había un problema de pecado importante. Entonces Abraham está ahí con Dios y si hubieran 50 justos, yo salvaría. Y si hubieran 10, pero al final solo hubo 4 personas salvas. O sea, ahí había un problema porque no creían, o sea, en el mensaje que Dios envió. ¿Cuál era el problema? El paganismo. El paganismo. La religión falsa. Que trae detrás muchas cosas. Sí, es primero la ausencia de Dios. Y en segundo lugar, la falta de una vida clara, respuesta de ese plan de Dios. Es lo que hablábamos, camino de Jehová, como habéis leído en el texto. ¿Vosotros pensáis que cuando salvó a Lot, estaba Dios cumpliendo la promesa hecha a Abraham? ¿Qué os parece? de cierta forma, sí. Es como vimos en Babel. Es imposible, Dios por veces tiene que retirar el mal o disminuirlo en esta situación, porque fueron 2 ciudades solo, para que todavía podamos tener más tiempo en esta tierra para que el Salvador pudiera venir. Y el Salvador estaba en la descendencia de Abraham. Entonces, que para que eso pudiera acontecer, Dios tenía que limitar el crecimiento del mal en la humanidad. Y esta fue la forma que encontró con esas 2 ciudades. Entonces, para mí también esta parte es muy interesante de que Dios promete por 10. Para mí 10 en tantas personas es que una promesa que son 10 comparado con millones. No es nada. Pero nuestro Dios es magnífico en eso. Es que por 1 o por 2 es capaz de mantener o dejar las cosas como están. Por 1 persona o 2 personas o en esta situación quitó a Lot de la ciudad. Y a nosotros por veces no tiene que quitar, pero por otras veces, si tenemos 10 personas, que es un número tan pequeño, Dios puede permitir que la humanidad o la situación se quede como está, mismo que sea mala. Y eso muestra el amor que Dios tiene por nosotros, por la humanidad. ¿Qué os parece la intercesión de Abraham hacia Sodoma y Gomorra? ¿No os parece una aplicación de la alianza? Sí.
Sí, Si él sí. iba a ser padre de multitudes y de muchos pueblos, en cierto modo, en la idea que el texto nos da, Abraham se convierte en un protector, Ujú. como tiene Desde que ser la- la función del pueblo de Dios. Sí, ¿Sabía Dios los que se iban a salvar? sí, claro. ¿Pero lo sabía Abraham o tenía que enseñarle algo de Dios? Bueno, Abraham no sabía. Esa es la idea. Abraham no. Pero No. Abraham es muy interesante también esta parte que es, él conocía las ciudades. O sea, él no vivía sin tan lejos, es cierto que conocía la situación de la ciudad y mismo así es capaz de amarlos y pedir por ellos a Dios. Eso también demuestra que la presencia de Dios en la vida de Abraham, porque él no sabía el final de las personas, los amaba y quería mantenerlas. Solo Dios es capaz de saber cuándo es el momento del fin o no para alguien, porque Él sabe todo desde el inicio al fin, hasta el final. Entonces, de cierta forma, es una persona a ejercer el amor que Dios tiene por la humanidad sin saber el final que Dios quiere saber. Pero, Entonces, por eso que pide tanto pero por su vida. yo veo un proceso pedagógico. Y si son 50, vale. Y si son 40, vale. Y así llegan hasta 10. El problema es que luego es el 50% de 10. Sí. Es decir, ¿veis el valor pedagógico de la alianza con Abraham? Es decir, tenemos que verlo de manera realmente práctica. La alianza es una alianza de salvación. Sí, Supongo que estáis de acuerdo con lo sí, que sí, digo. totalmente. Ujú. Y Dios le da la oportunidad a todos los seres humanos. Yo no sé cómo, porque nosotros no lo vemos, Ujú. pero lo cierto es que al final Dios se comprometió por 10 y fueron 5. Ujú. ¿Eh? Sí. Dice, al final, Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus 2 hijas, ni la mitad del mínimo 10. Ujú. Los yernos que no se tomaron en serio la advertencia de Lot se quedaron en la ciudad. Eso es. Finalmente, la alianza, ¿cuál es el concepto realmente? Darle la oportunidad al ser humano que escuche el mensaje de Dios y el mensaje de salvación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues al final dice que la ciudad fue destruida y nos da un pequeño recorrido por el término ahaf, que es el término que se traduce por traducir, que aparece varias veces en el pasaje y caracteriza la destrucción de Sodoma. La idea es que el país se ha revertido, así como el diluvio revertió la creación original de Dios. Ujú. Pues, a ver, ¿qué habéis sacado de esta lección? A ver, ¿cuáles son los puntos importantes que remarcaríais? Son muchos y todos ellos muy, muy diferentes. Esta lección habla de tantas cosas, Sí. pero puedo decir que nuestro Dios está siempre intentando mostrarnos su camino en dirección a Él y que tenemos todavía que aprender siempre cosas nuevas. Vamos a tener momentos de duda como tú, Abraham, también, pero es que solo confiando en Él que podemos avanzar. Vemos que también nuestro Dios solo quiere la salvación de todos, pero que no puede escoger por nosotros. Y así mismo hasta el final, Él va a estar siempre esperando por nuestra respuesta positiva, como la mujer de Lot, que mismo después de salir en el camino se quedó. Entonces, nuestro Dios lo que está intentando hacer con nosotros es enseñarnos que necesitamos de confiar más y de depender única y exclusivamente de Él para aceptar esta alianza que Él tiene para nosotros. Vicky. Pues la presencia de Dios en las vidas de Abraham y Sara, la señal de la alianza para con Abraham. Yo también resaltaría la hospitalidad para con los visitantes y sobre todo también la intercesión y el rescate por un pueblo en una situación grave por el pecado. Y Abraham estuvo ahí siempre intentando salvar a esas personas, pero Dios vio conveniente pues la destrucción de ese pueblo, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado.
Pues bien, añadiendo a lo que vosotras decís como resumen, la preocupación de la preocupación de Abraham por los impíos. ¿No debería ser también una característica de la alianza que nosotros tenemos con Dios? También tendríamos que decir nosotros, Señor, ¿y si fueran 50? ¿Y si fueran 40? ¿Y si fueran 10? Y el resto lo hará Dios según su omnipotencia y según su sabiduría suprema. Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer recordar este pasaje. Me ha encantado, como siempre, estar con vosotras y seguimos preparándonos la serie, ¿verdad? Es decir, que aún nos queda un poquito, pero encantados con el libro de Génesis. Un fuerte abrazo, un saludo para las dos, también para aquellas personas que nos ven. Y no olvidéis, vuestras preguntas lo dejamos en la casilla, en YouTube, para que nos hagáis cualquier pregunta al correo electrónico. Y estaremos contentos de empezar el siguiente programa respondiendo a vuestras preguntas. Un fuerte abrazo, señoras. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tú estás ahí para nosotros, para ayudarnos, para protegernos. En tus manos, Señor, ponemos nuestra existencia y sobre todo también, Señor, ayúdanos a preocuparnos por aquellos que todavía no te conocen. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.